La última dictadura en Argentina. Lo que pasó entre 1976 y 1983. El 24 de marzo de 1976, Argentina despertó en medio de un cambio que marcaría su historia para siempre. Durante la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país y derrocaron al gobierno de Isabel Perón. Así comenzaba una dictadura que duraría 7 años y dejaría una huella profunda en toda la sociedad. Los militares justificaron el golpe diciendo que venían a poner orden en un país que, según ellos, estaba sumido en el caos político y la violencia. Pero lo que realmente se instauró fue un régimen autoritario, encabezado por una junta militar liderada, en sus primeros años, por Jorge Rafael Videla. Desde el inicio, el nuevo gobierno dejó en claro que no permitiría ningún tipo de oposición. Se disolvió el Congreso, se prohibieron los partidos políticos y se limitaron las libertades individuales. Pero lo más grave estaba por comenzar. Durante la dictadura, el Estado llevó adelante lo que hoy se conoce como terrorismo de Estado. Esto significó que el propio gobierno organizó un sistema de represión ilegal contra miles de personas. Cualquier persona sospechada de pensar diferente, de militar políticamente o incluso de opinar, podía convertirse en un objetivo. Miles de argentinos fueron secuestrados en sus casas, en la calle o en sus lugares de trabajo. Eran llevados a centros clandestinos de detención, donde permanecían incomunicados, vendados y sometidos a torturas. Muchos de ellos nunca volvieron. A estas personas se las conoce como desaparecidos. No había registros oficiales, no había juicios, no había información. Sus familias quedaban en la incertidumbre absoluta, sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas durante este período. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, incluso adolescentes. La represión no hacía distinción. Uno de los centros clandestinos más conocidos fue la ESMA, ubicada en Buenos Aires. Allí funcionó uno de los mayores centros de detención ilegal, por donde pasaron miles de detenidos. Pero la represión no fue lo único que caracterizó a este período. También hubo un fuerte control sobre la sociedad. Los medios de comunicación eran censurados, los libros eran prohibidos y muchas expresiones culturales fueron perseguidas. La gente tenía miedo. Hablar podía ser peligroso. Incluso reunirse o expresar una opinión podía traer consecuencias graves. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. En medio de ese contexto de miedo y represión, surgieron algunas de las formas de resistencia más importantes de la historia argentina. Un grupo de mujeres comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Buscaban respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. Así nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Con sus pañuelos blancos en la cabeza, comenzaron a marchar cada semana, exigiendo verdad y justicia. Poco después, también surgieron las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes se enfocaron en la búsqueda de los nietos que habían sido apropiados ilegalmente durante la dictadura. Muchos bebés nacidos en cautiverio fueron entregados a otras familias, en muchos casos vinculadas al poder. Hasta el día de hoy, las abuelas continúan trabajando para recuperar la identidad de esos niños. A medida que pasaban los años, la situación económica del país empeoraba. La inflación crecía, la deuda externa aumentaba y el descontento social comenzaba a hacerse cada vez más visible. En un intento por recuperar apoyo popular, la dictadura tomó una decisión que marcaría su destino: iniciar la Guerra de Malvinas en 1982. El objetivo era recuperar las Islas Malvinas, que estaban bajo control del Reino Unido. Al principio, la medida generó un fuerte apoyo en la población. Pero ese entusiasmo duró poco. Las condiciones en las que fueron enviados los soldados argentinos eran muy difíciles. Muchos eran jóvenes sin experiencia, mal equipados y con escasa preparación. Tras semanas de combate, Argentina fue derrotada. La guerra dejó cientos de muertos y expuso las debilidades del régimen militar. La derrota en Malvinas marcó un punto de quiebre. El apoyo a la dictadura cayó rápidamente y comenzaron a multiplicarse las protestas en todo el país. Finalmente, en 1983, los militares se vieron obligados a convocar elecciones. Así terminó la dictadura y comenzó una nueva etapa en la historia argentina: el regreso a la democracia. En esas elecciones, resultó elegido presidente Raúl Alfonsín, quien asumió el desafío de reconstruir el país y enfrentar las consecuencias de los años anteriores. Uno de los pasos más importantes fue el juicio a las juntas militares, un hecho histórico que buscó hacer justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Con el paso del tiempo, Argentina fue construyendo una memoria colectiva sobre lo ocurrido. Cada 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Es una fecha para recordar a las víctimas, reflexionar sobre el pasado y reafirmar el compromiso con la democracia. La dictadura dejó heridas profundas, pero también enseñanzas. Recordar lo que pasó no es solo mirar al pasado, sino también construir un futuro donde estos hechos no se repitan. Porque la memoria es fundamental, porque la verdad es necesaria, y porque la justicia es el camino, para que nunca más vuelva a pasar. Suscríbete, deja tu like y comenta qué te pareció el video. Crónicas de la historia.